hoy estamos con un tema muy especial, que es la historia del paralítico de Betesda, que se encuentra en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 5. Vamos a leer los versículos del 1 al 9. Así que leo del Evangelio de Juan, capítulo 5, los versículos del 1 al 9, que dice así. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Damos gracias a Dios por esta palabra que nos trae. Y oramos para que sea de bendición para ti. Así que, Pastor Nazario, lo dejo ahora con nuestra audiencia para que usted entonces nos explique el mensaje que Dios tiene para nosotros a través de esta historia. Gracias, David. Qué privilegio nuevamente de poder compartir la hermosa enseñanza de la Biblia para cada uno de nosotros. A mí me encanta el libro de Juan. Juan está lleno de un sinnúmero de encuentros con Jesús, con diferentes tipos de personas. Y hoy quisiera compartir contigo esta maravillosa historia que se encuentra en Juan capítulo 5, que bien David tuvo a leer para con nosotros. Dice la palabra del Señor que Jesús subió a una fiesta de los judíos. Los judíos tenían muchas fiestas. Todas estas fiestas que los judíos tenían eran con una connotación religiosa. Celebraban la Pascua, celebraban la fiesta de las cabañas, la fiesta de las trompetas. Y en una de estas fiestas, Jesús, como todos los judíos acostumbraban a hacer, subían a Jerusalén a participar del evento que se llevaba en el templo. Así que Jerusalén se llenaba de muchas personas. Y ese día de fiesta de los judíos, dice que él subió a Jerusalén. Y entonces en Jerusalén había un lugar que se llamaba Betesda. Betesda significa casa de misericordia. Y en aquel lugar que se llamaba casa de misericordia, dice el versículo 2, era un estanque. Y en ese estanque habían 5 pórticos. Y allí dice el versículo 3, que yacía una multitud de enfermos. Es bien interesante, en primer lugar, notar que ese día era sábado, era día de reposo. Y mayormente los escribas, los fariseos, los saduceos, no se contaminaban con los enfermos, y mucho menos en el día de reposo. Bien contradictorio, ¿verdad?, a lo que debe ser la enseñanza de la palabra del Señor, que en todo tiempo debemos llegar a aquel necesitado. Y Jesús, ni siquiera sus discípulos andaban con él en ese momento. Y Jesús llegó a ese lugar que se llama Casa de Misericordia, que se llama Betesda. Pero es bien contradictorio lo que significa el nombre de ese lugar con lo que allí estaba ocurriendo. Y dice la palabra del Señor en Juan capítulo 5, el versículo 3, que yacía una multitud de enfermos. En aquel lugar estaba lleno de personas que tenían alguna condición de salud, de personas que tenían una condición posiblemente desesperante. De hecho, el autor Juan menciona allí que específicamente de los enfermos que había, algunos de ellos, y menciona que había ciegos, que había cojos, que había paralíticos, había todo tipo de enfermos. Me imagino yo que ese lugar era un lugar bastante deprimente. No era un lugar que estaba en total silencio. No era un lugar que posiblemente las personas le agradara estar allí. Lo cierto es que allí había una multitud de enfermos. Posiblemente había constantemente quejas por el dolor,
constantemente habría personas desesperadas gritando porque ya no soportaban la vida que estaban llevando de enfermedad. Tal vez había alguna persona que maldecía por la situación que tenía. Era un lugar bastante deprimente. Y me imagino que dentro de toda esa experiencia, Jesús está caminando y ve el dolor. Y Jesús se identifica con el dolor. Hay un libro llamado El deseo de toda la gente que dice que Jesús no iba a hacer un milagro de sanar a todas aquellas personas porque podría cortar su ministerio por el caos que hubiese formado. De hecho, hacer algo en el día de reposo cuando los judíos no acostumbraban eso. Pero Jesús caminaba por allí, en aquel lugar deprimente, en aquel lugar donde había gritos de dolor, donde había gritos de angustia. Y mientras caminaba por allí, también supo que los que estaban allí estaban esperando el movimiento del agua. ¿Y qué pasaba? Dice la palabra del Señor en el versículo 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que llegara al agua, ese quedaba sano. En otras palabras, allí estaban esa multitud de enfermos. Y dentro de toda esa multitud de enfermos que allí estaban, dice que de tiempo en tiempo descendió un ángel, se movía el agua, inmediatamente todos salían corriendo o arrastrándose o de alguna manera tratando de ser el primero que llegara al estanque, porque el primero que llegara al estanque quedaba sano. Por lo menos esa era la creencia. Eso era lo que ellos creían. Y es interesante pensar, por lo menos al interpretar la Biblia, yo creo que mi Dios es un Dios de misericordia. Y no creo que mi Dios pudiera estar allí viendo el dolor de las personas y viendo básicamente que ellos se movían y algunos morían tratando de llegar a la orilla y ver ese espectáculo bastante deprimente. Me imagino yo que dentro de todo aquello fue una superstición que salió allí, por lo tanto las personas llevaban a sus enfermos a ese lugar y allí los dejaban porque en cualquier momento podía esto ocurrir. Qué triste, ¿verdad? Que a veces nosotros colocamos nuestra esperanza en cosas que realmente no tienen valor. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado de lugares, de sitios donde puedes conseguir agua que te da sanidad o de algún lugar que por alguna circunstancia tú puedes obtener mejor salud o mejor suerte? Qué lástima es que a veces nuestra mente se deja envolver por cosas que finalmente nos frustran, como pasaba aquí. Y sabe que dentro de todo lo que Jesús estaba caminando, se encontró allí que había un hombre que llevaba 38 años enfermo. Llevaba 38 años en una camilla. 38 años que no se podía mover. 38 años que estaba sufriendo un mal que básicamente había sido toda su vida. Es posible que mientras estamos hablando en este día, estemos hablando de alguien que tenga 38 años o que tenga menos de 38 años, sería toda su vida estando enfermo. 38 años. Me imagino no solamente que aquel hombre estaba quejado de gran dolor, sino que por el tiempo que llevaba acostado hasta úlceras podría haber tenido. Lo cierto es que aquel hombre vivía una vida totalmente deprimente. En su caso era un caso extremo. 38 años enfermo. Es más, si nosotros nos ponemos a pensar, Jesús murió a los 33 años. Por lo tanto, antes de que Jesús naciera, ya este hombre estaba enfermo. Antes que Jesús descendiera a la tierra, ya este hombre estaba en una cama. Y me hace pensar a mí que desde el cielo Jesús vio esa vida. Y qué bueno saber que Jesús programó posiblemente ese encuentro, porque Él es Dios todopoderoso y todo lo sabe. Iba a llegar allí, a la casa de misericordia, a extender la verdadera misericordia que era Cristo Jesús. Y aquel hombre que estaba allí en todo su dolor, que sería parte de los que estaban quejándose, que sería parte de los que estaban allí intentando
Cuando Jesús lo vio, dice la palabra del Señor, allí acostado y supo que llevaba mucho tiempo, le hace la famosa pregunta que Jesús en ocasiones hemos compartido y que Jesús hace. ¿Quieres ser sano? Si aquel hombre estaba allí era porque quería ser sano. Si aquel hombre estaba allí era porque quería alcanzar la salud. Si aquel hombre estaba allí era porque tenía la esperanza de en algún momento poder levantarse de aquella camilla. E inmediatamente, dice la palabra del Señor, que aquel hombre contestó ante la pregunta de Jesús, ¿quiere ser sano? Y Jesús, cuando hace esta pregunta, nuevamente quiero recalcar, él lo hace con la intención de que el ser humano pueda expresar en primer lugar su necesidad y en segundo lugar darle el permiso a Jesús para que pueda hacer la obra que Jesús quiere hacer. Y dice allí la palabra del Señor que él le respondió. El enfermo le responde a Jesús: oh Señor, yo no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. En otras palabras, allí había un hombre que tenía la esperanza de ser sano. Indirectamente le está diciendo a Jesús: sí, yo quiero ser sano, pero mi esperanza está en ese estanque y yo no tengo quien me lleve allá, porque cuando el agua se mueve, cuando yo trato de mover mi cuerpo, arrastrarme, siempre hay alguien que llega primero que yo. En ese momento él expresó su frustración, su desesperanza. Allí expresó todo lo que tenía de dolor en su corazón y diciendo: mira, yo estoy aquí, pero no tengo ninguna esperanza. Aquel hombre lamentablemente tenía la esperanza en la suerte de poder llegar al estanque primero antes que otro, pero sabía que era casi imposible, porque aún hasta el ciego podría quizás llegar primero si escuchaba que se movía el agua. Así que aquel hombre vivía una situación sumamente difícil y ahora expresa su frustración. 38 años esperando, 38 años de frustración, una vida de dolor, una vida de amargura. Yo no sé si en este día estamos hablando de una persona que tal vez no esté en cama, ni tenga una enfermedad física, pero espiritualmente carga un dolor, carga la culpa, carga la ansiedad, carga la depresión, carga la frustración de no ver sus metas cumplidas o la frustración de haber sufrido alguna derrota en su vida, en algún plan, en alguna empresa que tenía, o de la frustración porque las cosas no salen como esperaban, o la frustración y la tristeza de perder un ser querido, o sí, puede también ser la pérdida de la salud. Posiblemente estamos en esta mañana o en este día compartiendo con alguien que sienta la necesidad, de igual que aquel hombre, de reenfocar dónde debe estar su verdadera esperanza. Aquel hombre tenía su esperanza en aquel estanque que no podía hacer nada por él, pero allí se presentó la esperanza de vida. Allí se presentó Jesús y ahora le hace la pregunta: ¿quieres ser sano? Eso es la esperanza de vida. El salmista en el Salmo 39, David, si nos puedes ayudar allí, en el versículo 7, nos dice dónde debe estar nuestra esperanza. ¿Qué dice allí el Salmo 39 y el versículo 7? Nos dice así: y ahora, Señor, ¿qué esperaré? El salmista, en este caso David, dice: Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Allí David reconoce que su única esperanza se llama Cristo Jesús. Allí David reconoce que Jesús es la esperanza de vida. De hecho, este mismo reconocimiento lo hace el apóstol Pedro cuando todo el mundo se quiere ir, cuando todo el mundo está abandonando a Jesús. Jesús le hace la misma pregunta a los apóstoles y se la hace también a Pedro. Y le dice: ¿ustedes también se quieren ir? Mire lo que dice allí en el Evangelio según San Juan, el capítulo 6, el versículo 68. ¿Qué dice allí David en Juan capítulo 6, el versículo 68?
nos dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Allí estaba los apóstoles, estaba todo el mundo apartarse y le dice en ese momento, mira, ¿se quieren ir ustedes también? Y Pedro dice, ¿a dónde yo vamos a ir? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Por lo tanto, delante de aquel paralítico, de aquel hombre que estaba acostado allí durante 38 años, estaba la esperanza de vida. Aquella esperanza, como decía Pedro, ¿a quién iremos? No hay otro que me dé palabra de vida eterna. ¿Por qué es tan maravillosa la palabra del Señor? ¿Por qué la palabra del Señor es capaz de tocar vidas y corazones? ¿Por qué la palabra del Señor es capaz de transformar el ser humano? Porque la palabra de Dios es vida eterna. Y en este día, y en este momento, y en este instante que estás escuchando, la palabra de Dios abierta puede hacer ese mismo efecto en tu vida. No importa la carga de pecados que pienses que tienes, no importa la frustración que haya en tu vida, no importa la situación que estés viviendo en tu hogar. Dice la Biblia que la esperanza de vida es Cristo Jesús, es nuestro Salvador. Y allí estaba aquel hombre expresando su frustración. Tengo todavía una esperanza en aquel estanque. Yo no sé dónde está tu esperanza. Yo no sé en quién realmente confías. Yo confío en el Todopoderoso, en el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quieres tú confiar en Dios en este día? ¿Quieres tú confiar en el Señor, que puedes depositar en Él todas tus frustraciones, todas tus cargas y todo tu dolor? Dios quiera que tú en este día puedas confiar en ese Dios Todopoderoso. Porque lo interesante es que aunque aquel hombre directamente no le contestó a Jesús cuando Jesús le preguntó si quiere ser sano, con la respuesta que Dios le expresó, su inmensa necesidad y su inmenso deseo de ser sano. Cuando él le dice, mira Señor, yo no tengo quien me lleve a ese lugar, pero Jesús quiso que él cambiara su mentalidad y depositara su confianza, su esperanza en Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso el versículo 8, Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. En otras palabras, yo estoy diciendo en este momento, en la esperanza de tu vida, la esperanza para tu corazón, la esperanza para tu cuerpo enfermo, te estoy diciendo que te levantes, que tomes tu lecho y que andes. Dice la palabra del Señor, que al instante, en un momento, enseguida, porque Dios hace obras maravillosas y lo hizo enseguida, lo hizo en ese momento, al instante, aquel hombre fue sanado. Y qué lindo saber que aquel hombre que vivió una vida de frustración, que aquel hombre que vivió una vida de dolor, que aquel hombre que llevaba 38 años derramando lágrimas, sufriendo, ahora se puede levantar con la salud plena. Hoy en día enfrentamos muchas enfermedades. Hoy en día enfrentamos situaciones difíciles. Hoy en día enfrentamos cosas que jamás habíamos visto. Hoy en día enfrentamos quizás un hogar deshecho, quizás una situación financiera. Yo no sé. Tú lo sabes y Dios lo sabe. Lo que sí yo te puedo decir es que el Dios de la esperanza, que se llama Jesús, viene a tu rescate y a mi rescate. Él quiere hacer de tu vida una vida nueva, como lo hizo en la vida de este hombre, como la hizo en la vida de este ser humano que estuvo postrado durante 38 años. Quiere hacer una obra especial en tu vida. Yo no sé qué hay en tu vida, yo no sé qué hay en tu corazón, pero el Señor lo sabe. Y tú simplemente ve al Señor así como estás, así como te sientes, con tus frustraciones, con tus dolores, con tus angustias, con tus preocupaciones. Ve delante del Señor y dile, Señor, yo quiero que tú seas mi única esperanza. Posiblemente hayas puesto la esperanza en tantas cosas y una tras otras te han fallado. Si pones la esperanza en un político, te fallará. Si pones la esperanza en un hombre, te fallará. Si pones la esperanza en otra cosa, en algún lugar, te fallará. Pero colocar la esperanza en Jesús es colocar la esperanza en la vida eterna, en que Dios te puede levantar, en que Dios te puede ayudar a seguir hacia adelante.
¿Sabes lo lindo de esta historia? Que él podía testificar de las cosas que Dios podía hacer en su vida. Dice el versículo 10 que cuando él iba caminando, lo vieron allí los judíos, aquellas personas que no tocaban a los enfermos y lo vieron caminando allí con su lecho. Y le preguntaron, ¿qué tú haces en sábado? La malinterpretación de cómo se debía guardar el sábado en aquella época. Y inmediatamente lo reprenden. Y le dicen, ¿por qué tú estás haciendo eso? Y él les responde, el que me sanó. Refiriéndose a Jesús, refiriéndose a la obra que Dios hizo en su vida. Él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. El hecho de él llevar su camilla era la representación de lo que Dios había hecho en él. Ahora él miraba y decía, de ahí me levantó Jesús. Dios te puede levantar de la depresión. Dios te puede levantar de la situación que tú estás viviendo. Dios te puede llevar al estanque verdadero, que es el agua de vida eterna, que es Cristo Jesús. No tienes por qué buscar en otro lugar donde volverás a tener sed. No tienes que buscar en otro lugar donde esperarás que la suerte te llegue para alcanzar la plenitud de lo que tú quieres. No. Si vas a Jesús, Él llenará tu vida, llenará tu corazón de paz, de perdón, de sanidad física, de sanidad espiritual, y te traerá una vida plena cuando tú confías en el Señor, aunque sea una vida que no esté exenta de problemas. Porque sí quiero dejarte claro algo. El Señor no te dice que no tendrás problemas. El Señor no te dice que no tendrás dificultades. El Señor no te dice que no pasarás por enfermedades. El Señor te promete estar contigo y acompañarte en el proceso y fortalecerte en el proceso y ayudarte a salir de ese proceso porque te ama. Jesús llegó a Betesda y lo convirtió en la verdadera casa de misericordia porque levantó a aquel hombre. Y hoy ese hombre te puede levantar a ti. A ese hombre que fue levantado, y ese Jesús te puede levantar a ti. ¿Qué tal si oramos y nos colocamos en las manos de Dios? Y decimos, Señor, hoy yo quiero que mi esperanza se enfoque completamente en ti. Querido Padre que estás en los cielos, gracias, porque tu palabra es una palabra viva. Hoy quizás he depositado mi esperanza en un sinnúmero de cosas que en realidad me han fallado, que en realidad me han frustrado. Pero hoy coloco mi esperanza en ti, Señor. Hoy coloco mi esperanza en mi Salvador. Y yo quisiera, Señor, si hay alguien que está escuchando y que está viendo y tiene una necesidad grande en este momento, que lo puedas bendecir. Que puedas, Señor, sacar a aquella persona que está en la depresión, sacar a aquella persona que está en la angustia y en el dolor. Y enseñar, Señor, que tú eres el Todopoderoso y la única esperanza del ser humano. Por lo tanto, te entregamos nuestras vidas, te entregamos nuestro ser y te suplicamos que cuides para siempre de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga grandemente, Dios te cuide y recuerda, tu única esperanza es Cristo Jesús.